Bueno, y entonces, bueno, recuerden sinusoidal, histocitos y senos. Histocitos al lado de los senos subcapsulares y senos medulares. Pero hartos histocitos. Entonces, sinusoidal, eso, los senos. Eh, y como van a ser relacionado con los senos, pues muchachos, a veces, bueno, en general, o sea, toca correlacionarlo todo. Así que, pues, acuérdense de cómo son senos, pues, en este caso, más los subcapsulares, que son los que van a ir adquiriendo todo ese drenaje linfático. Eh, Vamos a ver este patrón sinusoidal cuando haya drenaje de inflamación o drenajes tumorales, de lesiones inflamatorias o lesiones tumorales. También, que es, cosas que caracterizan a este patrón sinusoidal son el pigmento antracónico y el pigmento de la hemosiderina y de los eritrocitos. ¿Qué va a pasar? Del antracónico, acuérdense que va a ser en los ganglios linfáticos, sobre todo el mediastino, y el pigmento de el pigmento de hemosiderina y eritrocitos, como les dije, está relacionado más que todo con la sangre. Entonces, cuando hayan hemorragias o cuando haya anemia hemolítica, vamos a ver eso, porque se los van a estar comiendo los macrófagos. Y eso. Entonces, eso se va a ver ahí reflejado en el ganglio linfático con patrón sinusoidal. La enfermedad Rosey-Dorfman es una enfermedad rara, rarita. Sobre todo se da en los neonatos. Y se va a caracterizar porque es como, marica, es primero que es autolimitada, tiene fiebre y lo único raro va a ser que pues el niñito pues llega y se le va a inflamar todo, o sea, linfadenopatía masiva, todo se le va a inflamar. Pero más allá de eso, pues marica, va a pasar, listo, pasa la fiebre y es autolimitada y se acabó. Siguiente el patrón necrosante en el que vamos a ver. La prueba dijo que no está tan relacionado a los granulomas, pero pues no es tan cierto. O sea, lo que va a pasar es que puede o no haber granulomas bien o mal diferenciados, o sea, más o menos diferenciados. Y entonces por eso como que medio bien, granuloma medio hecho. Eh, si se fijan como que hay diferentes, ya este ya es, no es inespecífico, sino que aquí ya tenemos como que lo puede representar. En este caso, puede ser por linfadenitis supurativa aguda y necrosante. Entonces, se tienen que acordar que cuando sea linfadenitis supurativa y necrosante, va a haber granulomas más o menos diferenciados. Por lo general, no va a haber granulomas si es supurativa. También, como es aguda, pues va a estar relacionada con infecciones agudas, sobre todo de bacterias y hongos. Esto es una bacteria, esto es un hongo. Y también con la enfermedad del arañazo de gato, que, pues por eso acuérdense del gático. Entonces, el gatito necrosante, que pues transmite también justamente una bacteria, la Bartonella henselae. Y acá hay algo que pues me olvidé mencionar y es que, miren, dice, bueno, primero, cuando es necrosante, en la linfadenitis supurativa, va a agrandarse muy rápido. Y también que va a ser sensible a la palpación. O sea, yo lo toco y el hombre está, dice, allá hay doctor. En general, cuando hay hiperplasia reactiva, eso va a doler, porque las que no duelen y las que no duelen van a ser las malignas. ¿No? Las linfadenopatías malignas. Esas por lo general no duelen y están como pegadas a tejidos profundos. Entonces, bueno, por eso igual. Mm, Pongo aquí neutrófilos y macrófagos del mismo color que el granuloma porque es importante que se acuerden que ese granuloma eh, dice varias cosas sobre cómo se diferencian los granulomas, pero lo importante es que de acuerdo a si lo componen más neutrófilos o más macrófagos, van a diferenciarse los granulomas. También que
Si hay predominancia de neutrófilos, por lo general va a estar asociada con infecciones micóticas, o sea, de honguitos. También, alguien preguntó, dijo, profe, en el ganglio linfático puede haber más de un patrón. Y ya dijo, sí, muy bien. Y pues, sí, muy bien. Eh, Representante importante de un patrón mixto, la toxoplasmosis, muchachos. Entonces, va a haber folículos hiperplásicos o hiperplasia folicular con esta toxoplasmosis. Y va a ser importante porque va a estar rodeado por macrófagos epiteloides. Sí, epiteloides. Eh, Van a estar rodeando como ese folículo hiperplástico. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Por qué es mixto? Bueno, ¿ustedes se acuerdan quién más tenía hiperplasia folicular? Exacto, pues el patrón folicular en la, pues que puede ser inespecífico, autoinmune o en VIH. Y también va a tener macrófagos epiteloides. Esto yo me lo aprendí así. Tengo entendido que los macrófagos cuando se quedan en los tejidos, migran a tejidos específicos, se vuelven histiocitos y entonces se vuelven específicos de ese tejido. Entonces yo lo relaciono con que es mixta con la folicular y con la sinusoidal. Pueden son libres de corregirme o pues si no tienen tiempo, apréndanselo así. Hiperplasia folicular rodeada por macrófagos epiteloides, mixto, toxoplasma. ¿Qué pasa si es granulomatoso? Esto es otro patrón, pero ya no está relacionado como a los... O sea, hasta donde nombro ella, no está relacionado a la estructura ya como tal, pero bueno, eso sigue siendo un patrón de linfadenopatía reactiva. ¿Qué va a pasar? Por lo general, cuando yo veo gránulo, es granulomatoso en relación a los granulomas. La más conocida por hacer granulomas necrosantes es la tuberculosis, para que recuerden. Pero también vamos a ver ese patrón granulomatoso. O sea, pero pues siempre que sea tuberculosis, apúntenle a los granulomas, muchachos. O sea, acuérdense de que esos viven es melos en el granuloma. Pero también en la sarcoidosis vamos a ver patrón granulomatoso. Esa sarcoidosis va a ser diferente a los granulomas de siempre que tienen corona de linfocitos. No va a tener corona, no hay corona en la sarcoidosis. Y también lo que va a haber son histiocitos epiteloides. Y también tenemos que tener cuidado, pues uno se tiene que hacer si el Nielsen para diferenciar si son bacilos de tuberculosis, también inmunohistoquímica y tales. ¿Por qué? Porque también pueden haber neoplasias de linfomas, sobre todo Hodgkin. Sí, sobre todo Hodgkin. Pero bueno, en general linfomas, pero sobre todo de Hodgkin. Con patrón granulomatoso. Que ahorita vemos cómo son las de linfoma Hodgkin. Y vamos bien de tiempo. Sí, neoplasias. Linfoides o linfomas. Ya vamos a terminar. Aquí ya estamos, bueno, listo. Los linfomas. Pa. Esto ya es lo maligno. Las neoplasias linfoides van a ser los mismos linfomas. ¿Qué va a pasar? En epidemiología, el 8 y el 9 para los hombres. La octava causa de cáncer, bueno, el octavo cáncer en hombres y la novena causa de muerte por cáncer en hombres. Y van a ver que es mayor en hombres. Y para las mujeres, 15 y 11. Mujeres, el 15 cáncer, o sea, como que de incidencia. Y la 11, bueno, la 11ª causa de muerte por cáncer. ¿Qué va a pasar? Los linfomas pueden ser nodales y extranodales. Los extranodales pueden ser, pues la idea es que es eso, fuera el nodo. ¿Cuál nodo? Pues el ganglio linfático. Por lo general, no por lo general, pero pues el que ya conocemos nosotros es el MALT, extranodal. También vamos a decir que es un linfoma leucémico o con leucemia, que vamos a ver ya que pues hay varios linfomas que también pueden estar, que también están relacionados con la leucemia directamente.
¿Por qué? Porque es cuando van a hacer compromiso de médula ósea y sangre periférica. Acuérdense de eso. ¿Por qué? Pues linfoma, esto es ganglio linfático, linfoma. Pero si es leucemia, pues va a estar relacionada con el compromiso también de la médula ósea y la sangre periférica. Eh, También, no sé si esto lo lleguen a preguntar, pero si acaso, porque pues de pronto nos regalan una pregunta, la OMS, ahora se clasifican por los linfomas por características clínicas, que aquí no escribí clínica, pero clínicas, genéticas, inmunofenotípicas y morfológicas. O sea, de la forma. Listo. Y siguiendo, entonces, el linfoma también se va a clasificar, aparte de tener, o sea, pues, de ser leucémico, extranodal, nodal, también vamos a decir si es T o, bueno, B o T y NK, porque pues puede ser T o TNK, entonces, bueno, listo. O sea, y según la OMS también eso. Y si vemos síntomas en general de los linfomas, vamos a ver estos síntomas B, que van a ser lo que ustedes ya, o sea, lo que ustedes dicen. Yo de una le digo cáncer, que está sudoración nocturna, que está con fiebre y que no sabemos por qué tiene fiebre, y pérdida de peso, entonces todo eso son síntomas B. Eh, Están más relacionados al linfoma Hodgkin, pero es como un 40%. No es como solo del Hodgkin, también es de los no Hodgkin. Eh, y tenemos pues otros síntomas aparte. O sea, también tengan en cuenta que puede haber más síntomas, pero pues principalmente estos. Eh, y pueden haber organomegalia tanto en el hígado como en el vaso. Afecta compromiso de la médula ósea junto con todo lo que pues implica compromiso de la médula ósea. Y, y bueno, y también obstrucción, que ya vimos que pues esos son síntomas de compromiso local, que pues, eh, o sea, que pasan porque por el agrandamiento de los ganglios linfáticos. Pero en general se supone que son síntomas escasos, suelen ser de síntomas escasos. El... Bueno, ahora vamos a ver estos 6 linfomas al tiempo para que pues vayan recordando. Primero va a estar el linfoma no Hodgkin B, que bueno, primero vamos a ver los no Hodgkin. Primero va a pasar con el B, que el 80% de las leucemias linfoides van a ser por el linfocitos B. Y en los linfomas no Hodgkin también, el 90% de los no Hodgkin van a ser por B. De por sí los linfomas son muy raros, como ya se dieron cuenta en la incidencia de cáncer. Pero pues en el raro caso que le dé un linfoma, pues probablemente sea, pues si es no Hodgkin, probablemente sea B. Tenemos que, que aquí vamos a retomar los marcadores de membrana. Y es que, bueno, para los linfocitos B, primero van a marcar mi inmadurez en el linfoma y el CD34, el TDT es muy importante, y el hola doctor yo le llamo, HLA-DR. Todos van a tener hola doctor, excepto hasta llegar excepto cuando la proliferación es en el manto del ganglio linfático. Sin embargo, bueno, sin embargo, HLR siempre recuerden, me va a marcar inmadurez. También el CD10, el CD19, el CD20, el CD21, el CD22 van a estar asociados con el linfoma folicular. Y bueno, y este que va a ser inmadurez, si yo tengo linfocitos B inmaduros, pues yo voy a llamar ese el linfoma linfoblástico. ¿Por qué? Porque está compuesto por blastos, gente inmadura. Pues gente, células, ¿no? Linfoblástico. También los linfocitos T tienen sus propios marcadores de blastos. El TDT, la verdad, pues que es universal, que eso nos salva diciendo, pues, listo, esto
es linfoblástico. Y el CD34, que si se dan cuenta lo comparte también como marcador de inmadurez con el linfocito B, porque es para blastos. Y entonces, me, puedo tener leucemia linfoblástica. BOT, sí, porque, miren, si hay compromiso con la médula ósea y la sangre periférica, pues va a llamarse leucemia. Y si es por con estas células linfoblásticas, pues inmaduras, entonces pues va a ser leucemia linfoblástica, ya sea B o T, o también de NK. Entonces, el linfoma linfoblástico o leucemia linfocítica aguda. ¿Qué va a pasar? No va a ser solo leucemia, también va a ser leucemia linfoblástica, pero pues también la vamos a llamar leucemia linfocítica aguda. Y va a darse en el 75% de los casos. Y sobre todo en menores de 6 años. Igual, si da en esas etapas tempranas de la vida, tiene mejor pronóstico que si le da a alguien de más edad. Y está caracterizado primero por la falla medular de la médula ósea, ¿sí? Y el dolor de los huesos. Entonces por eso nos dijo que hay que tener cuidado con el niño que llega y le duelen los huesos y que llegar y decirle que solo es por el que está creciendo. Y también va a estar relacionada con estos síndromes genéticos. Qué importante que se acuerden. Realmente no, pero pues están síndrome de Down, ataxia telangiectasia y NF1. Aquí regresa de nuevo nuestra imagen de la radiación ionizante como causa del linfoma linfoblástico B. También la exposición a solventes y también el cromosoma Filadelfia, que si se acuerdan también está relacionado a exacto, leucemia mieloide crónica. Y ya, bueno, eso y básicamente lo de inmunotificación y citometría de flujo, que me sirve como para, ya lo que hablamos, los marcadores de membrana. Si yo hablo de ya ahora del linfoma por linfocito B maduro, lo más común es un linfoma de LDCGB. ¿Qué es eso? Linfoma difuso de células grandes B. También voy a encontrar otro que es más raro, que es el linfoma de Burkitt, que ese es raro que de niños, junto con el de LDCGB. Estos 90 es para que se acuerden que es el 90% de los linfomas no Hodgkin. Y pues como causa se asocia la inmunosupresión. Entonces cualquier cosa que cause inmunosupresión, linfoma por linfocito B maduro. Y enfermedades autoinmunes, quiero que se acuerden de los B maduros, van a estar relacionados con los suecos y los japoneses. Entonces la de Sjögren, la enfermedad de Sjögren o el síndrome de Sjögren y la tiroiditis de Hashimoto. E infecciones. También causas, ambiente y polimorfismos genéticos. El ambiente pues pueden ser como, no sé, disolventes, material de fumigación, todo esto. Linfocitos. Estos LNHB son linfocitos no Hodgkin B bueno, ya hablando más específicamente de células grandes. Difuso de células grandes. Vamos a tener que es el más frecuente en adultos, del 30-40% de los linfomas no Hodgkin, y se diagnostica por lo general en los 60-70 años, pero pues no tiene una edad precisa, también le puede dar a niños. Tengo estos síntomas B van a estar muy asociados con este. Los síntomas B pueden en general estar, ¿sí? Pero pues digamos, no están tan relacionados a no Hodgkin, pero también depende del linfoma, que hay demasiados linfomas. Entonces, importante que se acuerden que el de células grandes B sí va a estar, pues como tiene una B mayúscula, tiene los síntomas B mayúscula. Ok. Y en este linfoma vamos a hacer algo importante, aparte de pues de decir si es de
de células B o de células grandes, también vamos a hacer inmunotipificación para estos marcadores, para saber si es de centro germinal o es de, bueno, de no centro germinal. El centro germinal, ahora, para que se aprendan esto, lo van a ver como una guardería, ¿ok? No, una guardería no. Es un centro es un orfanato, ¿ok? Entonces, en el orfanato, yo siempre voy a aceptar a los niños con CD10, ¿ok? Si tienen CD10, no me importa. Si tienen papás y lo que sea, el CD10 me dice que... El gobierno me dice que el 10, entonces yo lo tengo que meter al orfanato. Entonces, pues ahí ven esa línea, no importa el resto. ¿Qué puede pasar? Si no tienen CD10, pues ahí sí ya tengo que diferenciarlos. Uno, si no tienen mom 1, si no tienen mamá, pues, marica, van derecho al orfanato. Pues, ¿qué más hacemos? Pero tienen que tener BCL6. Ok. Ok. ¿Por qué digo esto? Pues porque el niño mínimo tiene que tener los papeles. Y ese papel son los BCL6. Entonces mínimo tiene que tener eso para que yo lo ingrese al orfanato. Ahora, ¿qué va a pasar? Si el niño tiene mamá, pues muchachos, si tiene mamá y BCL6, pues nada que lo vaya a llevar al orfanato. Y segundo, y si no, y digamos, si tiene todo negativo, pero la mamá puede estar, o sea, a veces está y a veces no está, pues no sé, o sea, puede ser mala mamá, pero sigue teniendo. Entonces, pues no va al orfanato, así de sencillo. Entonces, acuérdense, CD10, BCL6, BOM1. Creo que nos tomamos un poquito más de tiempo ahí, pero pues yo creo que vale la pena aprenderse eso porque lo puso en un cuadro como re grande. Entonces, sí. Entonces, y pues piensen que es como que eso más o menos es como que la mamá puede o no estar, o sea, puede estar positivo o negativo, pero pues es para que se acuerden, tipo, si los tres son negativos, pues, no, listo, no es germinal, porque es porque la mamá justo se fue, ¿no? ¿Ya? Y eso es, bueno, la importancia de esto es una marica. El centro germinal, en el orfanato, los que van al orfanato, pues van a ser los 10. Y el 10 siempre va a tener un mejor pronóstico que el resto. Entonces, pues, los que son de centro germinal tienen mejor pronóstico. Y por lo general, los que tengan en linfoma de células grandes, los que tengan pérdida de marcador CD20, se puede hacer tratamiento con rituximab. Pero en general el tratamiento es quimioagresiva y a veces, pues, o sea, una vida dura. Una quimioagresiva, entonces, pues, a veces se mejoran. Pero, pues, es literal, o sea, ustedes saben, es una quimioagresiva. ¿Qué va a pasar? Ahora, nos faltan linfoma folicular y linfocítico pequeño de células pequeñas. En el folicular vamos a tener ¿se acuerdan que este es el más frecuente en adultos? Bueno, este es el segundo más frecuente. Y suele darse más que todo en mujeres de 60 años. Más que todo. En esto es típico la traslocación, no la BCL6, sino la BCL2, que si se acuerdan, esa es la que me dice, boom, malignidad, porque es una proteína antiapoptótica. ¿Qué va a pasar? Eso es un gen que se produce por una translocación 14-18 y en el 90% de los linfomas foliculares va a estar presente. Y bueno, y pues digamos, yo justo tengo el BCL2 y tengo linfoma folicular. Pues si me tocó el linfoma folicular, eso es como tirar una moneda. Eso puede evolucionar o no a una enfermedad agresiva, pues más agresiva. Y de síntomas, lo que le vamos a encontrar al folicular va a ser los síntomas B y la adenopatía, que si se acuerdan, o linfadenopatía, que si se acuerdan, había una que era linfadenopatía masiva, más que la de linfadenopatía masiva estaba relacionada con la enfermedad de Rose-Dorfman.
Rosai Dorfman. Y bueno, volviendo, entonces, ya tenemos dos que son comunes con síntomas B: linfoma folicular y este otro que es el más frecuente. Entonces, los dos más frecuentes van a tener síntomas B: el folicular y el de Grandes. Bueno, ahora, en el linfoma linfocítico pequeño también podemos ver afectaciones médula ósea, sangre periférica, entonces por eso también va a tener leucemia linfocítica crónica. ¿Ok? Y se va a diagnosticar mayormente a los 65 años, o sea, pues en personas de 65 años. Las afectaciones van a ser estas que tengo aquí en verde. Entonces, el ganglio linfático y afectaciones extraganglionares, o sea, que en este caso van a ser en la sangre periférica. Este también va a estar relacionado con una mutación, la mutación 13q12-14 del gen IGBH. Y esta yo la conozco como la pequeña, pero con hartos marcadores. O sea, es la niña de los marcadores, porque tiene varios. Entonces tiene los de B, que son CD5, CD23, LEF1 y el SAP70. También algo muy característico de esta pequeña es que va a tener linfocitos SMOTCH. SMOTCH quiere decir que están como destruidos, como hechos verga, como que son linfocitos que van a estar como, van a parecer amibas, creo yo. Entonces son SMOTCH, son como destruidos, como esa esquinita del tablero en la que escribí SMOTCH, destruiditos. Destruidos no como fragmentados, sino como aplastaditos. Bueno, siguiendo, vamos a tener... recuerden que estamos todavía en linfomas no Hodgkin B. Vamos a tener linfoma de células del manto del centro germinal, que va a ser en el menos del 10% de los linfomas B. Así, pero igual sigue siendo pues, medio común. Y más que todo en hombres de 60 años. Yo luego les mando la foto de estas vainas para, pues, de lo del tablero, para que más o menos vayan recordando lo de las edades, que tampoco creo que sea tan importante. Lo importante del manto, que el manto va a ser un manto de ciclina D. Yo me lo acuerdo así, pero lo que va a pasar va a ser que está relacionado con esta mutación inicial, por eso está START 11-14, que es muy típica, también que entonces va a empezar con la afectación de los ganglios linfáticos. Esa mutación, bueno, primero la mutación altera el gen de la ciclina D1, que va a empezar a... que bueno, es parte del ciclo, que trabaja a nivel del ciclo celular de replicación y va a empezar a permitir que se produzcan factores de transcripción como inputs. Luego, ¿qué va a pasar? Ese compromiso del ganglio linfático va a pasar a la médula ósea, al vaso y al tracto digestivo. En el tracto digestivo va a pasar otra de las cosas que son características del linfoma de células del manto, que es la poliposis linfomatosa. Que va a ser básicamente van a ser pólipos y que luego también van a hacer lesiones en anillo de Waldeyer. Por eso doble, de Waldeyer. Y es, digamos que es es el primer linfoma que hace eso, en anillo de Waldeyer. Este va a ser como, ya estamos como el de linfocitos maduros, y van a ser, pero en este caso, importante recordar que tiene el de CD5 y va a ser pues lo de ciclina D1 positivo también como marcador, porque pues tiene la mutación de la ciclina D1. Y en general, pues, si preguntan como de la morfología, que es cierto, pues que son monótonos, pequeños o intermedios, tamaño variable y un borde irregular, ¿sí? O sea, en eso, en este linfoma todo se ve igualito. Que de hecho en varios linfomas las cosas se ven muy uniformes, pero el caso. Irónicamente. El 30% en el 30% de los casos se compromete la sangre periférica y en general tiene mal pronóstico.
hay una sobrevivencia de 3 a 5 años. Y pues ya, mal pronóstico. Vamos a tener después este linfoma extraganglionar eh, de células B de la zona marginal del MALT. O sea, la zona marginal del centro germinal en el MALT. Pero sí, re largo. Son muchos linfomas en los de tipo de los no-Hodgkin B, pero es porque pues unos son los más comunes y por eso son varios. Por el resto ya, literal, ya casi acabamos. Entonces, el extraganglionar, o sea, porque pues obviamente si está en el MALT, pues va a ser extraganglionar. Seguimos en células B y va a ser en la zona marginal. Eh, Va a ser muy similar histológicamente a los otros MALT. O sea, si preguntan como, ¿es diferente histológicamente el de la zona marginal del MALT a otros MALT? No. O bueno, selecciona la falsa o lo que sea. No, son parecidos. Lo único raro que tiene este es que está en la zona marginal y ya. Y pues también que... Sí, eso. Y pues también en la frecuencia. Y el caso, aquí va a haber compromiso extraganglionar en múltiples sitios, como la piel, en los ojos, la retina, bueno, en lo que les pregunten. Pero nunca en el ganglio linfático, porque es extraganglionar. Acuérdense de eso. También pues está asociado con infecciones, Epstein-Barr, bla, 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 virus y con el autoinmunidad. ¿Qué va a pasar? Conforme va a estar relacionado como por ejemplo a los sitios en los que esté. Por ejemplo, si está en la tiroides, pues probablemente va a estar relacionado con tiroiditis de Hashimoto. Si está en el estómago, en las mucosas del estómago, pues probablemente está asociado con infecciones de Helicobacter pylori. Ustedes me entienden la idea. Eso ya dudo que lo pregunten, pero que ya es muy micro, pero ahí está. Y este es el segundo linfoma en anillo de Waldeyer. ¿Cuál era el primero? Muy bien, el anterior. El de células del manto. Eh, luego, ya nos quedan dos nomás. Entonces, el de la zona marginal y el de Burkitt. El de la zona marginal, ¿qué va a pasar? Ya vimos el manto de la célula. Ya vimos el manto del el centro germinal. Ahora vamos a ver la zona marginal. Entonces, aquí lo que van a ver ya son los linfocitos B de memoria. Y va a haber compromiso de ganglios linfáticos, el vaso y tejidos extraganglionares. O sea, la zona marginal de tejidos extranodales. O zona marginal extranodal, o bueno, extraganglionar. Ganglio y extraganglionar. Y pues también en el vaso, porque también estamos hablando de linfocitos B de memoria. Bueno, porque la zona marginal es de los linfocitos B de memoria. Y, bueno, lo más característico de esto es del linfoma de la zona marginal, acuérdense de él, la lesión linfoepitelial. Entonces, ¿qué pasa con esta lesión linfoepitelial? Como su nombre indica, es la invasión de este tumor neoplasia linfoide del linfoma a las células epiteliales. Nada más. Ya. Pues así está la... Sí, básicamente eso. Lesión linfoepitelial. Invasión del tumor a las células epiteliales. No tiene un inmunofenotipo específico. Que el inmunofenotipo es lo que hemos estado hablando de, por ejemplo, acá, que es CD5 positivo, o el otro, o los otros que son, bueno, que tienen X o Y marcador de membrana. Entonces, este no tiene uno de esos específico, el de la zona marginal, pero lo que sí va a haber pues son IgM con una restricción en las cadenas ligeras. En la clínica va a ser, Dios mío, la clínica va a ser localizada e indolente. Bueno, sí, eso. Va a pasar. En el estómago se pueden tratar con antibióticos. Es curioso.
Y en la piel va a ser sensible a radioterapia. Ya conforme, eso, pero en las etapas iniciales del linfoma de zona marginal. Luego ya es paila, paila. Eh, pues solo se puede con quimioterapia. Bueno, tenemos el linfoma de Burkitt, que es el último que vamos a ver de estos. Es básicamente esto. Se van a encontrar mutaciones del CEMIC, cadena pesada de la IgG. Crece muy rápido, creo que eso estaba en el parcial. Eh, Está relacionado con leucemia, compromiso en el sistema nervioso central y compromiso extraganglionar. Compromiso extraganglionar como en problemas con la mandíbula, huesos faciales y órganos abdominales. Vamos a tener tres variedades: el endémico, el esporádico y el relacionado con la inmunodeficiencia. La inmunodeficiencia, pues esto es con VIH. Y esporádico esporádico, literal, que aparece en cualquier lado. Pum, esporádico, boom, linfoma de Burkitt. Y estos van a estar el 30% relacionados con virus Epstein-Barr. Eh, y el endémico va a ser más que todo, marica, en África o en África. Y este va a ser el linfoma que hace el patrón de cielo estrellado. Este es muy característico de esto. No es lo mismo de lo de que se compara con el cuadro del cielo estrellado, los folículos del ganglio, a esto, sino que este como tal se conoce como el patrón de cielo estrellado por los macrófagos tingibles, eh, pero tingibles. Pero, ¿qué? Pero quédense con que si les hablan de patrón cielo estrellado, en el parcial también fue igual esto. Si les hablan de patrón cielo estrellado, linfoma de Burkitt. Y va a presentar los siguientes marcadores: CL10, BCL6 y la translocación 814, que es muy típica, dijo la profe. Vamos a terminar ya. Entonces, vamos a ver los not Hodgkin T y los linfoma Hodgkin. Los not Hodgkin T, ¿qué va a pasar? Estos, pues, si ustedes se acuerdan, los otros son el 80%, pues estas son las 20% de las leucemias linfoides y el 10% de los linfomas no Hodgkin. Va a tener estos marcadores que, si se acuerdan, son los mismos del T, y alteraciones del el TCR alfa beta y gamma delta. Más que todo, hay mayor prevalencia de estos en Asia, como dato epidemiológico, que es lo más importante, y ya. Y bueno, y vamos a ver estos. Entonces, hay linfoma linfoblástico T, que si se acuerdan, entonces esto quiere decir que son de precursores T, y también, que va a también tener compromiso de sangre periférica en medular ósea, entonces va a ser también leucemia linfocítica aguda. ¿Qué pasa? Crece muy rápido, y a nivel clínico lo que va a hacer es, como crece tan rápido, va a oprimir vías aéreas, porque es más que todo crecimiento en el mediastino. Se van a afectar estos genes: el MYC, el RBTN1, el 2, el HOX11, y va a expresar estos marcadores: CD2, TDT de inmadurez, CD5 de inmadurez. Y luego vamos a tener esta otra, que son las mucosis fungoides y el síndrome Cesari. Cesari, esto es una R. Lo más común, ¿qué va a pasar? En estos linfomas de linfocito T maduro, lo más común son compromisos de la piel. Y pues es como lento e indolente. Y se llama micosis fungoides porque pues parece... La lesión literalmente parece esto, como un nodulito que va saliendo y se va esparciendo por la piel. ¿Qué va a pasar? Y no siempre es raro que haga progresión a síndrome cesárea, pero puede hacerlo. Y pues en síndrome cesárea va a tener linfadenopatías y van a salir las células del linfoma a la sangre periférica. En la linfoma aplásica, perdón, en el linfoma anaplásico de células grandes, células grandes T, vamos a ver estos marcadores: CD30 y, bueno, mentira, solo CD30 porque el CD3 va a estar negativo, pero eso es importante para el diagnóstico. Y va a afectar dos cosas. Como saben, linfocito T, piel. Y los ganglios linfáticos. Y cuando hay presente esta mutación ALK,
Cuando hay mutación ELK, no siempre hay, el pronóstico mejora mucho. Luego, finalmente, el linfoma Hodgkin. Principal diferencia con los linfomas no Hodgkin. Esto es más localizado, es en los ganglios y solo afectan otros ganglios por cercanía. Estos pues tienden a ser más diseminados. No solo los T, sino en general los Hodgkin tienden a ser diseminados, a afectar médula ósea, sangre periférica, lo que vimos. ¿Qué pasa con el Hodgkin? Van a ser el 8% de los linfomas. O sea, esto es raro, marica. Pero el clásico van a ser 90-95% de los linfomas Hodgkin. O sea, es raro, pero y la mayoría van a ser el clásico. ¿Qué tiene el clásico? Son varias. Puede ser con esclerosis. Hay varios tipos de linfoma Hodgkin clásico. Hay linfoma Hodgkin clásico con esclerosis nodular, rico en linfocitos, con celularidad mixta, con depresión de linfocitos. Las que tienen que ver con aumento o baja de linfocitos van a ser las más raras. Y estas son la más común y la segunda más común. Y el de la celularidad mixta importante, pues si llegan a preguntar, que está relacionada con virus Epstein-Barr, VIH. ¿Qué va a pasar? En los Hodgkin son unos tumores muy curiosos porque van a estar relacionados con ¿qué? Con que van a haber más población reactiva y una población tumoral muy bajita. Va a ser como el 1% de la población celular. Lo que vamos a ver así de población reactiva, bueno, eosinófilos, linfocitos, otro, dependiendo de qué tipo sea de clásico. Y también vamos a ver el factor de crecimiento transformante beta, que va a producir fibrosis. En este va a tener dos picos el linfoma Hodgkin en los jóvenes y en los adultos de 50 años. O sea, picos de aparición. Esta 1% tumoral de células van a ser estas que son cosas muy importantes, muy básicas que toca saber, que es lo de las que van a ser células mononucleares Hodgkin, que son ahí solitas, mononucleares, y van a estar pues rodeadas de células reactivas. Y también las multinucleadas de Reed-Sternberg, que también pues pueden tener dos núcleos o más núcleos, que son las que llaman que se ven con ojos de búho. Y sí, eso sería todo. En general, recuerden lo de los síntomas B relacionados con linfoma Hodgkin. Y esta diferenciación de CD30 y CD15 nos sirve para, bueno, vean. Hay otro tipo de linfoma Hodgkin que es más raro, que es el de predominio de linfocítico nodular. Bueno, predominio linfocítico nodular. Va a pasar que estos son CD30 y CD15 positivos y estos de predominio linfocítico nodular son CD30 negativos y CD15 negativos. Y estos son CD20 negativos y estos CD20 positivos, CD79A positivos. El clásico va a tener 4 subtipos similares en todo. Similares en tratamiento de quimioterapia, similares en marcadores, similares en lo que les pregunten. El profe dijo que esto es prácticamente o es un linfoma B. ¿Por qué? Porque básicamente va a tener la clínica y la patología se van a parecer mucho a los no Hodgkin. Entonces, no, pues, pero pues es un Hodgkin. Y va a tener puros marcadores de linfoma B. Entonces, eso. En el 3% de los casos puede hacer evolución a linfoma difuso de células grandes B. O linfoma de bajo grado, que esos también pueden evolucionar a de alto grado. Pero en general, buen pronóstico, no les pasa nada. Bueno, no estoy seguro. Quédense con que en general es un buen pronóstico. ¿Y qué va a pasar? Aquí en vez de células estas mononucleares Hodgkin, vamos a tener variantes de células Hodgkin, que van a ser básicamente linfocitos y histocitos popcorn. O en crispeta, o bueno, popcorn ¿listo? Entonces, en los Hodgkin tenemos estos, acá tenemos de predominio, estos también son Hodgkin de predominio linfocítico nodular, popcorn.